Eh, Hola, buenos días. Primero que nada, le agradezco la concurrencia a esta webinar. Sé que pueden haber problemas de conexión, eh, eh, y en base a eso mismo, seguramente después de la presentación inicial voy a apagar la cámara solamente para que no tengamos problemas de conexión, porque al tener la cámara prendida, digamos, se ocupan más datos, ¿ya? Entonces, para que no se preocupen si es que no tengo la cámara prendida. Bien, bueno, mi nombre es Máximo Sotomayor, yo soy el gerente de la división de impuestos de Mon Group Chile. Sí, y bueno, lo que nos convoca hoy día, en estricto rigor, tiene que ver con las instrucciones que entregó el Servicio de Impuestos Internos referente a la circular número 10, ¿sí? La cual viene a hacer modificación en el artículo 5, en el artículo octavo, y en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, de la Ley de Impuesto a la Venta y los Servicios, la Ley del IVA, el Decreto Ley 825, pero esta webinar la vamos a enfocar particularmente en la modificación que hubo el artículo octavo, letra M, de la Ley del IVA, ¿ya? Así que eso es lo que nos vamos a preocupar hoy día en esta webinar. Ah, antes que se me olvide, cualquier consulta que tengan o cualquier duda que se les presente de acuerdo a lo que yo voy conversando o cosas que ustedes o dudas previas que ustedes tengan en esta webinar, me las pueden hacer llegar por el chat. Al final de la presentación vamos a revisar si es que existe alguna pregunta y daremos la respuesta que corresponda a cada una de esas preguntas si es que las hay. ¿Ya? Si no tienen dudas durante la webinar hasta su finalización, los dejo invitados para que hagan llegar sus consultas vía correo y yo, digamos, a la brevedad posible les haré llegar las respuestas vía correo. Así que, bueno, dicho eso, vamos a comenzar con esto. Bueno, la normativa que vamos a conversar hoy día es la ley 21.713, que vamos a ver después de qué se trata. Es una ley que se publicó el 24 de octubre del año pasado y que, producto de su publicación, se modificaron muchos cuerpos legales en materia tributaria. Sí, el decreto ley 825, que fue modificado por la publicación de esta ley, 21.713, y la circular 12, que es la interpretación o las instrucciones que entregó el Servicio de Impuesto Interno en base a la modificación, como les dije, del artículo 5, octavo y 20 de la ley del IVA. Y particularmente nos vamos a enfocar en el artículo octavo, letra M. Bueno, acá una pequeña reseña, ¿cierto? Esta ley 21.713 se publicó, como yo les señalé hace un momento atrás, con fecha 24 de octubre del 2024, ¿sí? Y esta ley está ligada directamente con el proyecto de pacto fiscal que tenía el gobierno, ¿sí? Y bueno, dentro del pacto fiscal había 6 pilares, ¿ya? Y lo que único que avanzó en el Parlamento fue el pilar de cumplimiento tributario que se materializó con la publicación de esta ley 21.713, ¿ya? Las modificaciones, bueno, como les dije al principio, hay muchas leyes tributarias que se modificaron producto de esta cuestión del cumplimiento tributario. La que más se modificó fue el código, ¿sí? En el IVA hubieron algunas modificaciones, dentro de las cuales es la que vamos a conversar hoy día, y también en la ley de impuesto a la renta se modificaron también algunos artículos, particularmente de tributación internacional, el artículo 41E, precio y transferencia, rentas pasivas 41G, paraísos fiscales, artículo 41H, y hubieron algunas modificaciones en otros preceptos legales que están relacionados con esas normas de estos artículos que yo le acabo de señalar, ¿ya? Entonces, particularmente esta ley 21.713, ¿qué es lo que hizo con el artículo octavo? Letra M particularmente incorporó un nuevo inciso, ya que es el tercero, que viene a hacerse cargo de la tributación especial que se le da,
¿cierto? A los activos cuando uno como contribuyente enajena o vende activos que forman parte de los bienes del activo fijo, ¿ya? Eh, las modificaciones más importantes son las que vamos a conversar ahora, pero eh, vamos a analizar inciso por inciso de este artículo octavo letra M para que se pueda entender un poquito qué es lo que se persigue con esta incorporación de este último inciso tercero en este artículo octavo letra M. Bueno, la norma, en estricto rigor, de la enajenación, si la norma que grava la enajenación de bienes del activo fijo se encuentra, ¿cierto?, legalmente consagrada en el artículo octavo letra M de la Ley de Impuestos a la Venta de los Servicios, donde ese artículo octavo letra M son hechos grabados especiales, es decir, no es una venta propiamente tal o no es un servicio propiamente tal, pero sin perjuicio de aquello, el legislador de la ley del IVA lo equipara a venta o a servicio, ¿ya? Y particularmente en la letra M está esta cuestión del hecho grabado especial de la venta o enajenación, ¿cierto?, de bienes del activo fijo. Entonces, ¿qué nos dice el inciso primero de este artículo? Dice que la venta de bienes corporales, muebles o inmuebles, es decir, bueno, la ley del IVA siempre graba bienes corporales, ¿ah? Nunca incorporales. ¿Ya? Los bienes corporales son aquellos que tienen cuerpo, que lo puedo sentir con los sentidos. ¿Ya? Entonces, bienes corporales, muebles e inmuebles que formen parte del activo fijo de la compañía, ¿sí? Siempre que dicha compañía, por estar sujeta a las normas del título, es decir, a las normas de, de verse afectado con IVA, es decir, que es un contribuyente de IVA, haya tenido derecho al uso del crédito fiscal en la adquisición del bien, en la importación, la fabricación o la construcción. Es decir, aquí lo importante son dos cosas, ¿ya? Que forme parte del activo fijo ese bien, ¿ya? Y una cuestión súper importante es que yo haya tenido derecho al uso del crédito fiscal, independientemente si utilizo ese derecho o no lo utilizo, solamente del hecho que yo tenga, del solo hecho que yo tenga derecho al uso del crédito fiscal y tengo un activo fijo, me debiese quedar yo grabado con IVA cuando lo venda, ¿ya? Entonces, y obviamente tengo que ser un contribuyente de IVA. Si no soy contribuyente de IVA, nada que hacer, pues, ¿ah? Nada que hacer, es decir, no me aplicaría esta norma, ¿ya? Ahora, insisto, entonces hay que preocuparse primero para saber si yo voy a quedar grabado en la venta de un activo fijo, primero, si soy contribuyente de IVA, ¿sí? Si la venta del bien obedece a un bien que yo tengo considerado como un activo fijo en mi compañía, y tercero, que yo haya tenido derecho al uso del crédito fiscal en la adquisición, importación, fabricación o construcción, ¿ya? Entonces, viendo esas tres variables, bueno, y obviamente que se trate de bienes corporales, muebles y inmuebles, ¿ah? Viendo esas variables, yo podría determinar como contribuyente, oye, ya sabéis que si yo quiero vender, o un cliente de ustedes que ustedes asesoren, oye, sí, sabes que yo quiero vender un bien que tiene estas características de mi activo fijo, ok. Oye, ¿eres contribuyente de IVA? Sí. ¿Es un bien corporal mueble un mueble? Sí, también. Oye, ¿tú viste el derecho al crédito fiscal al momento de la adquisición, importación, fabricación o construcción? Sí. Ok. ¿Hace parte de tu activo fijo? Sí, también. Entonces cumpliríamos como con todos estos requisitos para verme grabado con IVA, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice el inciso segundo? El inciso segundo presenta una excepción a esta tributación en la venta de un activo fijo. ¿Y qué es lo que dice? En términos sencillos, el inciso segundo dice que, sin perjuicio de lo que señala el inciso anterior, es decir, lo que acabamos de conversar, si yo, usted contribuyente, efectúa una venta de un bien que hace parte de su activo fijo y entre la compra, adquisición, importación, construcción o fabricación a, al momento de la venta han transcurrido un plazo superior a 36 meses y la venta la efectúa usted, la efectúa usted siempre y cuando sea contribuyente del artículo 14D de la ley de impuesto a la renta, o usted se la venda a un contribuyente de dicha letra y artículo de la ley de la renta, no aplicaría esta afectación con impuesto del IVA en la venta, ¿ya? Entonces,
¿Cuándo no aplicaríamos lo que dice el inciso segundo, el inciso primero? Cuando, ¿cierto? Bueno, obviamente tengo que cumplir con esos requisitos, es decir, que sea un bien del activo fijo, un bien corporal mueble o inmueble, que haya tenido derecho al uso escrito fiscal en la adquisición, ¿cierto? Importación, construcción o fabricación de ese bien que quiero vender, que sea parte del activo fijo, y que haya tenido derecho al uso escrito fiscal y que yo sea contribuyente de dicho impuesto, de la ley de impuesto a las ventas y servicios, es decir, que sea contribuyente de IVA, ¿ya? Ahora, hay un tema de temporalidad que tiene que pasar más de 36 meses entre la compra y la venta, ¿sí? Y que la venta sea efectuada por o a un contribuyente del artículo 14D número 3 de la ley de impuesto a la renta. Perdón, 14D no, da lo mismo si es D o 14D, digamos, de la 14D de la ley de impuesto a la renta, ¿cierto? Como les digo yo. Y en ese caso, yo, afortunadamente, o el contribuyente que esté evaluando esta venta no quedaría grabado con este hecho grabado especial. Es 14D, ya 14D. Si da lo mismo si es 14D o 14.8, da exactamente lo mismo. Bien, entonces, hasta ahí tengo claro el análisis que tengo que hacer para ver si voy a quedar grabado con IVA o no en la enajenación de un bien raíz que haga parte de mi activo inmovilizado. Y obviamente tengo que hacer estos análisis que acabamos de conversar para ver si quedó grabado de acuerdo al del inciso primero, el artículo octavo, letra M, y si quedó grabado ahí, ver si cumplo con los requisitos que me establece la exención que tengo en el inciso segundo, que son lo que acabamos de conversar recién. Bien, bueno, ahora entremos gráficamente a mirar esto de manera gráfica, ¿ya? Es decir, yo tengo un activo fijo, ¿sí? Que es un activo fijo que yo lo adquirí, lo construí, lo importé o lo fabriqué y hace parte de mis bienes del activo inmovilizado. Entonces, siendo contribuyente de IVA, asumamos por un momento que eso todo lo cumplimos. Entonces, la pregunta del millón acá es, ¿tuve derecho al uso escrito fiscal? ¿Sí o no? Si es sí, me grabo con IVA. Si es no, no grabado con IVA. ¿Ya? Ahora, si quedo grabado con IVA de acuerdo al inciso primero, tengo que ver si cumplo con los requisitos de las exenciones del inciso segundo. ¿Ya? Si cumplo con los requisitos del inciso segundo, no me grabo con IVA y si los cumplo, es decir, si no los cumplo, me grabo con IVA. ¿Ya? Tengo que hacer este pequeño análisis para ver si quedo o no quedo grabado con IVA de acuerdo a de acuerdo a lo que se entrega, ¿cierto?, por parte del legislador de la ley de impuestos a las ventas y los servicios para grabar con IVA la enajenación de este tipo de bienes, ¿ya? Lo coloqué gráficamente acá por una cuestión muy simple, porque de repente uno lee, hay personas que lo entienden de mejor manera cuando uno lee, y hay otras personas que lo entienden más fácil cuando lo miran, cuando lo ven, ¿ya? Entonces tratar de hacerlo de las dos maneras, ¿ya? Ahora, esta ley, ¿cierto? Consagró legalmente la enajenación de bienes del activo fijo por medio de una reorganización empresarial, ¿ya? Porque en muchas ocasiones que hacían las sociedades haciendo una reorganización empresarial y lo que perseguían no era la compañía, eran los bienes o los activos subyacentes que tenían algunas de esas compañías que se reorganizaban desde un punto de vista empresarial, ¿vale? Entonces, producto de esto, el legislador de la ley 21.713 vino a grabar con IVA este tipo de actuaciones que hacen los contribuyentes, ¿cierto? Que una reorganización empresarial. Ahora, entendamos una reorganización empresarial que cuando uno como empresario, ¿cierto? O las personas que están ligadas al mundo de los negocios, hace una reorganización empresarial, si bien es cierto, toma en consideración la variable impositiva, pero por lo general lo que guía una reorganización empresarial o el fin último de una reorganización empresarial obedece a una razón de negocio, ¿ya? Es decir, no sé, potenciar las ventas, potenciar la administración, qué sé yo, y no necesariamente se hace una reorganización empresarial solamente con el objetivo de alguna forma, no pagar impuesto, en este caso, el IVA.
¿ya? Entonces, este hecho grabado que se incorpora con este agregado de este inciso tercero en el artículo octavo letra M de la ley del IVA, es una cuestión que se ha discutido o siempre se ha tenido en cuenta en varios procesos de reformas tributarias que han ocurrido en nuestro país. Recordemos que desde el año 2014 a la fecha hemos tenido un montón de reformas tributarias, ya algunas más profundas que otras, ya, pero por lo menos en el año 2014, en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando se publicó la 20.780 y las adecuaciones que se hicieron con la publicación de la ley 20.899, sí se hablaba de incluir este hecho grabado y nunca al final eso ocurrió. Lo mismo también sucedió cuando se estaba, digamos, discutiendo la ley 21.210 que se publicó en febrero del año 2020. La 20.780 se publicó el 29 de septiembre del 2014 y esta 20.210 en febrero del 2020, y también en algún momento se discutía, o si ustedes van a la historia de la ley, también se hablaba de esta cuestión de grabar con IVA, este tipo de cosas, ya que tampoco al final del día se produjo digamos, esta incorporación, pero con la ley 21.713 sí vio la luz esta iniciativa que tenía o que ha tenido discusión hace mucho tiempo. ¿Ya? Y ahora veamos este nuevo inciso tercero de la letra M, del artículo octavo de la ley del IVA, que es lo que analiza, ¿cierto? E imparte instrucciones nuestra administración fiscal. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo o este nuevo inciso? Dice, previa citación al contribuyente, según lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, el servicio podrá liquidar y girar el impuesto sobre la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo movilizado a que se refiere el párrafo primero de esta letra, es decir, cuando quedó grabado con IVA en la venta o en la enajenación de un bien del activo fijo, que realice la empresa que se crea o subsista con ocasión de una reorganización empresarial, cuando dicha reorganización haya tenido por objetivo principal evitar el pago de los impuestos. Para tales efectos se deberá considerar las circunstancias particulares de la operación y sus efectos tributarios, tales como la temporalidad entre las operaciones, el hecho de que la empresa que se crea o subsista se encuentra sujeta a las normas de este título, es decir, que sea contribuyente de IVA, si los bienes, si los bienes están o no destinados al giro o actividad que afecta al mismo impuesto, a este impuesto, digamos, entre otras, ¿ya? Aquí hay varias cosas importantes en este artículo, o en este inciso, perdón, que primero es cuándo aplica, ¿cierto?, esta tributación, ¿ya? Va a aplicar cuando sí o sí tiene que haber o tiene que existir una reorganización empresarial, división, fusión, qué sé yo, tiene que haber una, ¿ya? Un proceso de reorganización empresarial, ¿ya? Que producto de este proceso de reorganización empresarial se hayan traspasado bienes al rubro del activo inmovilizado de un contribuyente distinto al que tenía estos bienes. Es decir, si yo me divido, que yo traspase producto de esa división a un contribuyente distinto de la continuadora a los bienes del activo y hagan parte del activo fijo. ¿Ya? Con posterioridad a este proceso de reorganización empresarial, se enajenen dichos bienes bajo el supuesto de no haberse soportado el IVA en la adquisición, porque en la adquisición yo la hice vía división o vía fusión, ¿vale? Entonces, se entiende que no soporte el IVA. Entonces, si yo vendo esos bienes bajo aquel supuesto, ¿cierto? Se entendería, obviamente, después de este proceso de reorganización empresarial que podría haberme afectado con este impuesto, ¿ya? Y finalmente, el objeto de la reorganización se deba, es decir, que la motivación que tengamos nosotros como contribuyentes sea solamente evitar el pago del IVA, ¿ya? Tengo que analizar caso a caso esto, ¿ya? Ahora, analizar esto
uno de alguna manera podría cegarse, porque al final yo quiero, perdón, quiero hacer esta reorganización empresarial y como yo soy una parte interesada, a lo mejor no hago un análisis muy profundo y sin sesgo o sin siendo imparcial, sin ser parcial lo hago el análisis, porque quiero llevar a cabo el proceso de reorganización empresarial y que no tenga un impacto impositivo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando uno quiere hacer. Ahora, ¿qué hay que tener, que tener en cuenta para poder determinar de alguna manera qué se entiende por el objetivo principal de esta reorganización empresarial? ¿Ya? Y se dice en la ley que se tienen que considerar las circunstancias en que se realiza la operación, ¿ya? Y el legislador, entre la norma, dentro de la norma, entrega ciertos ejemplos, pero solamente es de carácter ilustrativo, ¿eh? Es decir, yo cada cosa que quiera hacer o cada contribuyente, las cosas que quiera realizar, las tiene que demostrar fehacientemente, ¿vale? Entonces, tiene que haber temporalidad, es decir, yo no podría comprar hoy día el bien y venderlo, hacer una fusión mañana y venderlo, la empresa que se quedó con los bienes producto de la reorganización empresarial, venderlos pasado mañana, ¿ya? Ridiculizando un poco el tema de la temporalidad, ¿ya? Ahora, la calidad del contribuyente del IVA para el caso de quien enajena los bienes, porque puede ser no contribuyente de IVA, por lo tanto, no me pega esta norma. La calidad del contribuyente del IVA en el caso del que adquiere los bienes, porque si yo no tengo derecho, porque no soy contribuyente de IVA, tampoco me pegaría, ¿ya? Y si aquellos bienes fueron destinados al giro de actividades grabadas con IVA, ¿ya? Entonces, ahora hay que entender bien qué se entiende por un activo fijo, porque el activo fijo eh, hay que saber o hay que entenderlo como un bien que yo no lo destino para la venta, ya no hace parte de mi activo realizable o de mi existencia, qué sé yo, pero ese activo fijo, lo que persigue o lo que ocurre con ese activo es que yo a través de él genero rentas. Entonces, si yo a través de ese activo fijo genero ingresos grabados con IVA, podría cumplir con ese requisito 4, ¿ya? Y el vínculo económico o de parentesco entre los intervinientes, ¿ya? Yo aquí estos ejemplos que da de carácter ilustrativo el Servicio de Impuesto Interno, el 2, el 3 y el 4I, como que no me hacen mucho ruido, pero sí el I y el 5. ¿Por qué? Porque perdón, aquí le puse literal 1 y 4 y es 1 y 5 para que tengan cuidado ahí. ¿Ya? Porque de alguna manera no hay certeza jurídica, porque para efectos de temporalidad uno podría tener un juicio, no sé, ya, si hago un proceso de reorganización empresarial y pasan, no sé, 2 años, ha pasado una temporalidad o un lapso de tiempo razonable para efectos de que yo pueda, como adquirente, ¿cierto?, de esos bienes, productos de estos bienes del activo fijo, productos de una reorganización empresarial, para que el servicio de impuestos internos no me aplique este supuesto de temporalidad, porque no me dice ya, si pasan 4 años, ok, no habría problema, o si pasa un año, tampoco habría problema, o no se sabe que tienen que pasar 100 años para que no haya problema, pero no me lo deja claro el legislador, por lo tanto hay poca certeza para ese tema de la temporalidad. ¿Ya? Y también lo que ocurre con con el literal 5 que dice parentesco. ¿Ya? Porque ya digamos, de acuerdo a lo que dice la lámina, el vínculo económico de parentesco. Vínculo económico ya podría ser un poco más fácil de interpretarlo si es que tengo un vínculo sobre la compañía o sobre la empresa o las organizaciones que se están viendo involucradas en este proceso de reorganización empresarial, pero el parentesco, papá, hijo, hijo, nieto, abuelo, sobrino, tío, no lo dice. No lo dice si es con la mamá, con el papá, no lo dice, dice parentesco, pero ¿qué parentesco, po? El cuñado, el suegro, no dice qué es el parentesco, por lo tanto también es un poco subjetivo determinar qué va a entender el Servicio de Impuesto Interno como parentesco, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que uno podría recomendar o lo que uno podría hacer es
Si nosotros como contribuyentes estamos frente a un proceso de reorganización empresarial y queremos de alguna manera una opinión más certera respecto de estos ejemplos que da el servicio, bajo las condiciones que yo voy a hacer la reorganización empresarial, lo más sano es hacer una consulta al servicio. Ahora, cuando uno hace una consulta al servicio, tiene que tener ciertas precauciones en qué sentido. En el sentido de que yo entregue o la narrativa que yo le entregue al servicio le permita a la persona que está en esta institución fiscal poder tener una visión clara de la actuación que yo voy a realizar. ¿Para qué? Para que cuando concluya sobre el análisis tributario que va a hacer digamos, el ente fiscalizador, me entreguen una respuesta concreta, porque de repente cuando uno hace una consulta y la respuesta o la conclusión del oficio es, de acuerdo a los antecedentes que usted aportó, no se puede, no podemos determinar si eso o no es. Entonces, para evitarse eso, hay que ser preciso en entregar la información. Bien, ahora, el servicio de impuesto interno siempre, es decir, el servicio de impuesto interno en este caso particular puede, el legislador le entrega la facultad de liquidar y girar impuestos, pero el legislador le entrega esta facultad, pero le solicita que como trámite previo cite al contribuyente de acuerdo a las normas que están en el 63. Es decir, no podría liquidar y girarme si es que no me cita, ¿ya? Porque si así lo hiciera, estaría vulnerando los derechos del contribuyente y yo me podría ir, como contribuyente podría recurrir a un recurso de vulneración de derechos, ¿ya? Y dejar el giro y la liquidación sin efecto, ¿ya? Ahora, para determinar esta base imponible, ¿ya? Porque el servicio, si es que uno no logra, ¿cierto?, acreditar que la motivación principal de esta reorganización empresarial, me citaron, qué sé yo no la puedo mostrar, el Servicio de Impuesto Interno tiene la facultad para determinar la base imponible que va a verse afectada con las normas del IVA. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser o cómo va a determinar la base? Como lo dice el inciso primero del artículo 15, que es aquel artículo, ¿cierto?, de la ley del IVA que entrega las directrices para determinar la base imponible que va a quedar grabada con el impuesto a la renta y los servicios. ¿Ya? Ahora bien, también el servicio va a tener siempre la facultad de tasar la base, ¿ya? De acuerdo a lo que está consagrado legalmente en el artículo 64 del código, pero el artículo 64 del código también le pone, perdonando la expresión, una piedra en el camino al servicio porque me tiene que citar previamente, ¿ya? Entonces, finalmente, la vigencia de este inciso tercero de la letra M del artículo octavo de la ley del IVA entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2024. Por lo tanto, desde aquella fecha hasta que no cambie la norma de nuevo, uno tiene que tener ciertas precauciones, analizar bien las situaciones, las variables, para poder efectuar un proceso de reorganización empresarial y no tener que pasar, digamos, alguna, o evitar de alguna manera tener contingencias tributarias en base a esta nueva incorporación que se hizo en el artículo octavo letra M de la ley del IVA. Bien, bueno, eso era la presentación que yo les preparé o que como Mon Group se preparó para efectos de explicar digamos, las incidencias que tiene este nuevo artículo, este nuevo inciso que se incorpora en el artículo octavo letra M. Eh, Si tienen alguna duda, como les dije, me las mandan al chat. No veo nada en el chat. Si tienen alguna duda después de que termine el webinar, que bueno, va a durar un poquito más mientras me despido de usted, la pueden hacer llegar por correo. Le van a hacer llegar de Mon, ¿cierto? Seguramente un correo solicitando que cómo encontraron la webinar, qué sé yo, y ahí pueden hacer su consulta, ¿ya? Ahora, si tienen alguna duda más profunda de de aspectos tributarios, de aspectos legales, de aspectos corporativos, de extranjería,
de minería, de agua, de patentes, de marca, yo los dejo invitados a que nos puedan hacer las consultas a, a nuestras distintas bases de negocios que tenemos en toda Latinoamérica, a excepción de Venezuela. Todos los otros países tenemos oficinas constituidas que trabaja personal allá, que los va a poder orientar y particularmente yo estaré acá en Chile, ¿cierto? Viendo o si necesitan alguna aclaración o tienen alguna duda de carácter tributario, yo con mucho gusto se las aclararé. Y lo bueno acá es que como tenemos, digamos, oficinas en toda Latinoamérica, hay muchas operaciones que tienen incidencia no solamente en un país, pues yo podría tener una sucursal en otro lado, podría tener la matriz en otro país, qué sé yo, y al final se entrega un trabajo, digamos, más o menos integrado. Así que nada, pues, vuelvo a agradecerles la conexión el día de hoy día, dado todas las problemáticas que hubieron con la comunicación y nada, pues, cualquier cosa o cualquier duda, con mucho gusto yo se las aclararé. Así que nos veremos en otra oportunidad cuando se haga otra webinar de materias tributarias. Seguramente, si se inscriben, nos vamos a volver a ver. Así que un abrazo y espero que estén muy bien.